Álvaro Gómez Hurtado fue determinado por el ambiente político en el que nació y creció, por la virulencia de los odios que enemistaron a sus correligionarios y a los políticos liberales, y por la imponente figura de su padre, el máximo líder conservador de la primera mitad del siglo XX y uno de los hombres más satanizados y peor comprendidos de la historia de la patria. El libro al que hace referencia el fragmento de esta sinopsis es Álvaro, su vida y su siglo, del escritor colombiano Juan Esteban Constaín, y el hombre al que califica como uno de los más satanizados y peor comprendidos en la historia de la patria es Laureano Gómez. Honestamente consideramos que ese fragmento de sinopsis no le hace bien ni a la obra, ni al autor de la obra, ni al grupo editorial que la produce. Paradójicamente, esa sinopsis no figura en la contraportada del libro, pero sí en la página web oficial de Penguin Random House. Y decimos que no le hace bien porque Laureano Gómez es una de las figuras más nefastas en la historia política de Colombia. Hay que recordar que este hombre era un antisemita y un admirador del nazismo declarado, que incluso lideró un plebiscito para expulsar a los judíos que en esa época vivían en Colombia, para expulsarlos del país, que instó a sus correligionarios a apedrear los locales comerciales que pertenecieran o que fueran propiedad de judíos en las principales ciudades del país. Por eso creemos que presentarlo como uno de los hombres peor comprendidos o satanizado es un irrespeto con las víctimas del Holocausto y un irrespeto con las víctimas de la Guerra Civil Española, porque Laureano Gómez era franquista. Un irrespeto también con la memoria de las víctimas de la llamada época de la violencia en Colombia, porque este hombre fue uno de los principales instigadores de esa violencia. Un irrespeto además con las comunidades indígenas y con las negritudes en Colombia, porque si por algo se caracterizó fue por su racismo. Prueba de ello es este fragmento. Decía Laureano Gómez: nuestra raza proviene de la mezcla de los españoles, los indios y los negros. Los dos últimos, caudales de herencia, son estigmas de completa inferioridad. Pese a todo lo anterior, recomendamos la lectura de Álvaro, su vida y su siglo, de Juan Esteban Constaín. Específicamente por dos razones. La primera es porque Constaín es un autor, sin lugar a dudas, muy serio. Y la segunda porque no solamente es la biografía de Álvaro Gómez Hurtado, sino también la historia de esa Colombia del siglo XX, que a pesar de estar en el siglo XXI, todavía subsiste. Recuerden que leer es el camino. Estamos ubicados en la carrera 14, número 2218 del centro de Armenia. Hasta pronto.